Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a ver 3 cosas o 3 trucos increíbles que podemos hacer con papel higiénico. No lo perdáis porque todos vosotros podréis hacerlo en casa porque la materia prima, lo dicho, es papel higiénico y creo que en todas las casas hay. Así que simplemente con menos nada, un poquito, no tenemos que tener grandes cantidades, podremos efectuar estos 3 trucos, experimentos caseros con papel higiénico. ¡Vamos allá! El primer experimento vamos a intentar hacer flotar una aguja. Bueno, pues lo inicial es dejarla caer en la superficie y que flote, ¿no? Así de sencillo. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que la aguja se precipita hasta el fondo del vaso? No conseguimos hacerla flotar, claro, porque es de hierro, ¿no? Y el hierro pesa más que el agua, por lo tanto se hunde. Pero hay un truco usando papel higiénico para que quede flotando, por lo tanto no consiga romper la tensión superficial del agua. Eso es porque la aguja realmente pesa muy poco y aunque pese más que el agua, la tensión superficial es más fuerte que el propio peso de la aguja, pero claro, no hay que dejarla caer como hemos hecho al principio. Para ello nos ayudamos del papel higiénico que se impregnará de agua, ese sí que caerá al fondo o se hundirá y quedará la aguja flotando en la superficie como si fuera un corcho u otro objeto flotante. Con el segundo experimento vamos a experimentar con la capilaridad, que es la propiedad de los líquidos que hace que, debido a su fuerza intermolecular, suban o bajen por un tubo capilar. Bueno, es un poco complicado, pero realmente es muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Pues 5 vasos, o con 2 serviría, pero con 5 es más vistoso. Pero con 2 es suficiente. Uno tiene que estar lleno de agua y el de al lado vacío. En este caso le hemos puesto colorante para que veamos cómo el agua sube o baja. En este caso, bueno, sube y luego bajará. De hecho, se traslada por el papel higiénico, como si fuera un árbol que recoge el agua del suelo y es capaz de subirlo hasta las hojas. Pues esto es lo mismo, el mismo principio. Ya tenemos preparado los vasos intercalados con agua, no agua, agua, no agua, y vamos colocando trocitos de papel higiénico. Vemos como muy lentamente, en este caso está puesto, esto duró como 3 horas, lo que estáis viendo en 10 segundos fueron 3 horas. Y así hemos visto que realmente sí, el agua ha pasado de vaso a vaso hasta conseguir casi el mismo nivel en todos ellos, y mezclando los colores rojo, amarillo, naranja y amarillo y azul, verde, para que veáis que realmente la capilaridad existe. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo de demostrarlo. Ahora esto es otro experimento que no tiene que ver con la capilaridad, pero podría ser un extra. La cuestión es que vamos a hacer burbujas de dióxido de carbono. ¿De dónde las vamos a sacar? Pues muy sencillo, de una pastilla efervescente. Vamos a poner jabón como hemos echado hace un momento y ahora una pastilla efervescente en cada vaso y veremos cómo después de unos segundos empieza a producirse eso, burbujas de dióxido de carbono. Pero si en casa no tenéis pastillas efervescentes o no queréis gastarlas, no hay problema. Hay otra manera de hacer burbujas en estos líquidos, pero en este caso serán de aire. ¿Cómo? Pues echando el aire con una pajita, que bueno, no es tan chic, pero es igual de divertido y hasta igual hasta más, porque esto de soplar en líquidos a quien no le gusta, ¿no? Pon un líquido, pon una pajita y ponte a soplar. Con el tercer y último experimento, mucho cuidado porque vamos a necesitar un ventilador al que le hayamos quitado la cubierta protectora. Por eso esto no lo pueden hacer los pequeños de la casa. Dicho esto, vamos a coger un trozo de papel higiénico, el doble del diámetro del ventilador. Cortamos por ahí y ahora vamos a ponerlo en una de las aspas del ventilador, pero de la forma que vemos, lo más centrado posible, y de esta manera, con 3 trozos de cinta adhesiva sobra, y lo dejamos hasta que queramos hacer nuestro tornado de papel higiénico. Damos a máxima velocidad y vemos cómo el efecto de rotación hace que el papel gire y el efecto de las aspas, o sea, el empuje del aire hacia arriba, hace que se levante. Por lo tanto tenemos un verdadero tornado de papel higiénico. Es increíble, a simple vista parece que está muy desbocado, pero a cámara lenta vemos perfectamente sus espirales y bueno, es un efecto muy chulo. Esto solo lo puedo hacer yo, esto de meter la mano, ni se os ocurra porque por menos que canto un gallo perdéis el brazo. Pero nada, los profesionales estamos para eso, para sacrificarnos y haberos podido mostrar estos 3 experimentos. Hasta luego compañeros, chao chao.